Bien, mis hermanos, pues vamos nosotros a permanecer aquí para meditar en la palabra de Dios con ese último mensaje de la serie Contemplando a Dios, los atributos de Dios, sus perfecciones. Y vamos a hablar de cómo debemos actuar ante, ante los atributos de Dios, pero sobre todo ante su soberanía. Vamos a primer libro de Crónicas, capítulo 29. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Y vamos a leer del versículo 11 al 13. Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 29 del 11 al 13. Y dice de la siguiente manera, sígalo con su vista: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Amén. Amén. Incline su rostro y vamos a orar. Amado Dios, nosotros te alabamos y loamos tu nombre, glorioso Padre, porque eres digno de recibir toda la gloria, todo el honor. ¿Quiénes somos nosotros, oh Dios? ¿Quiénes, ¿quiénes somos nosotros, Padre Santo, ante ese Dios todopoderoso, excelso, del cual pertenecen todas las cosas? Tú las creaste, Dios. Qué jactancia de nosotros el decir que hemos logrado algo por nosotros, cuando tú eres quien nos ha dado todas las cosas, la sabiduría. ¿Quién eres tú el que nos ha dado la capacidad, la vida, Dios? Si tú no nos dieras la vida, si tú no nos hubieras creado, nosotros ni siquiera podríamos hacer absolutamente nada de eso. Todo proviene de ti y todo es para tu honra y para tu gloria, Señor, porque tú eres el dador de la vida. Si tú quisieras, amado Dios, el día de hoy no hubiésemos despertado. ¿Qué de nosotros, cuál de nosotros pudiese controlar su corazón para que latiera y bombeara esa sangre a los órganos vitales? ¿Quién de nosotros puede controlar las funciones orgánicas? Nadie, ninguno de nosotros. Dios, tú nos sostienes. Qué jactancia es decir que de nosotros proviene algo, Señor. De nuestra inteligencia, oh no, Señor, tú lo has dado todo a nosotros, aún esa inteligencia por la cual nosotros podemos hacer las cosas. Ayúdanos a glorificarte, a loarte a ti, Señor, a ti, Dios Todopoderoso, y reconocer que de ti provienen todas las cosas, que nada, Señor, nada, Padre Santo, podríamos nosotros hacer sin ti. Aún, Señor, este momento, escuchar tu palabra, aún yo mismo predicar tu palabra, Señor, te necesitamos. Por eso clamamos a ti, que tu Espíritu Santo, Señor, venga a nosotros, Padre, y quite todo lo que no es de ti, quite todo estorbo, Señor. Si hay alguna cosa en nuestra mente que esté ocupando nuestra mente, oh Dios, ayúdanos a tener la mirada puesta en ti. Que no seamos como Pedro, que miró la adversidad, miró la tempestad por sobre Cristo, por sobre ti, al andar en las aguas. Y cuando él miró esa tempestad, se hundió, Señor. Ayúdanos a mirarte a ti, tener los ojos puestos en ti, el autor y consumador de nuestra fe, en este momento, y que hagamos conforme a tu palabra dice, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
Solemos nosotros pensar que hemos logrado y hemos alcanzado cosas por nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, pues alguno pudiera decir, bueno, pues quién se, como regularmente decimos, ¿no? ¿Quién se quemó las pestañas estudiando? ¿Quién se desveló? Pues fui yo. Yo me puse a estudiar, yo conseguí esto que tengo, yo logré este trabajo que tengo, yo por esos conocimientos que yo adquirí, yo logré subir de puesto, me vieron y yo logré tal o cual cosa. Pero acabamos de orar y miramos por la palabra de Dios que pues nada de eso sería posible si de entrada no tuviéramos vida. Si de entrada venía a mi mente orar de esta manera y venía a mi mente eso. ¿Quién de nosotros por nuestra mente estamos así de palpita, 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 bombea, bombea, bombea? Nadie estamos pensando que yo controlo mi corazón para que bombee esa sangre a los órganos vitales y esos órganos vitales hagan su función debido a las células. Bueno, no soy médico y no sé cómo funciona todo esto. ¿Quién de nosotros cuando comemos los alimentos estamos hace el proceso de digestión y manda los nutrientes a los órganos requeridos para la función vital del cuerpo? Nadie, ninguno podemos hacerlo. Sin esa sabiduría de Dios, sin ese sostén de Dios que dice el autor a los Hebreos que Cristo sostiene todo con la palabra de su poder, tu vida misma, mi vida misma. Sin ni siquiera eso podríamos nosotros quemarnos las pestañas para poder aprender. Ahora pensemos de dónde viene la sabiduría, de dónde nosotros podemos aprender. Bueno, también viene de Dios. Si Dios no nos hubiera dado la capacidad de aprender, no nos hubiera dado la capacidad de retener en ese extraordinaria, de esa maravillosa manera que Él formó nuestra cabeza, nuestro cerebro para aprender, tampoco aprenderíamos nada para poder llevar a cabo cosas. Si Él no nos diera la fuerza para poder llevar a cabo cosas, tampoco lo haríamos. Entonces, mis hermanos, nada proviene de nosotros, todo proviene de Dios y por su misericordia tenemos lo que tenemos. La soberanía de Dios es el ejercicio de su supremacía. Ya vimos que a Dios no le mueven los sentimientos, sino los principios que nacen de Él, de su carácter, de lo que Él es. Y todo lo que nace de Él tiene características, es bueno, es santo, es justo. Su voluntad es perfecta, es agradable. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el supremo sobre todas las cosas. Dominio, propiedad, y sobre todo lo que Él tiene dominio y propiedad, Él es supremo. Lo supremo es lo más alto, es lo máximo, es lo mayor. Lo que no tiene nada que lo alcance, nada que lo supere, nada ni siquiera que lo iguale. Esa es la supremacía de Dios. No hay nadie sobre Él. Aunque el ser humano quiera ponerse por sobre Él, son intentos fallidos completamente. Porque Él es el supremo, lo más alto, lo mayor, lo máximo. Y a lo máximo, es lo máximo nuestro Dios, pero a lo máximo me refiero a eso. Nadie por sobre Él. Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Él es el alfarero, Él es el que forma esas vasijas de barro. Nosotros somos el barro, nosotros de ninguna manera somos el alfarero. Isaías 45:9. Mire lo que dice: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Mis hermanos, usted y yo somos el barro en las manos del Maestro. Dios no está sujeto a nadie, ni es influido por nadie. Nadie puede frustrar ni detener sus propósitos. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Isaías 46:9-11. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. No lo hay.
Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, no el de usted, no el mío, el de él. Y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Porque esa ave, vemos la ciencia explica, no, es que las aves hacen en tal época del año, hacen un vuelo de tal a tal lugar. Oh, sí, es maravilloso, es extraordinario, tiene una explicación científica y es maravilloso eso. Pero ¿quién hizo eso? ¿Qué dice la palabra de Dios que pone en las aves el hacer eso? Dios. Que llamo desde el oriente al ave, de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. También lo haré. Daniel 4:35, Nabucodonosor, este rey egocéntrico, este rey que pensaba y decía, yo he logrado esto por mí, yo tengo este reino por mí, por mis fuerzas, porque yo soy dueño de todo esto y yo controlo, y yo muevo a quien yo quiera. Oh, dice Nabucodonosor, que llegó hasta el punto de ser como un animal. Dios le humilló hasta lo más bajo. Y estas fueron las palabras que él declaró cuando su orgullo, su egocentrismo fue humillado hasta lo más bajo, que él creía que él era Dios, literalmente. Él buscaba adoración para él mismo. Él creía que todo lo que había logrado era por él, por sus méritos, y no reconocía al dador de esas cosas. A grado de que llegó hasta ese rey que lo tenía todo, ese rey que con un chasquido podía lograr las cosas. Ese dice que fui como un animal, hasta lo peor de lo peor. Pero cuando Dios restauró su mente y fue abierto sus ojos, él reconoció de dónde provenían todas esas cosas. Y él dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y dice Nabucodonosor, en el mismo tiempo que yo reconocí eso, en el mismo momento que me fueron abiertos los ojos para reconocer eso de mi Dios, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ya probablemente ya no hay más, donde ahora tenemos un rey con el entendimiento correcto, pero seguramente ahora él dijo, gloria a Dios por esto que no logré yo, que él me dio. Isaías 48:11, por mí, por amor de mí mismo, hablando Dios, lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. ¿Por qué nosotros buscamos honra para nosotros mismos? ¿Por qué nosotros buscamos el honor para nosotros mismos? De ninguna manera. Jehová dice, no, yo no voy a dejar que mi nombre sea mancillado y mi honra no la daré a otro. Pero nosotros como seres humanos lo hacemos de alguna o de otra manera. Voy a leer algo que dijo Spurgeon. Ponga atención, mis hermanos, dice lo siguiente: no hay atributo más reconfortante para sus hijos que el de la soberanía de Dios. Y es que así lo es, mis hermanos, porque podemos pensar, bueno, y si Dios es soberano, pues ¿qué parte tengo yo? Ninguna. Ninguna, y esto es reconfortante. Mire lo que dice Spurgeon, dice, no hay atributo más reconfortante para sus hijos que el de la soberanía de Dios. Bajo las más adversas circunstancias y las pruebas más severas, ellos creen que la soberanía los gobierna y que los santificará a todos. Él está en control. Por eso es uno de los atributos que más confianza, más reconfortante para nosotros. Nuestro hermano hablaba de todas estas cosas terribles que están pasando en la tierra. Y sí, mis hermanos, son terribles. Sí, mis hermanos, causan tristeza. Claro que sí. Pero mis hermanos, la soberanía de Dios. Tenemos que voltear a mirar la soberanía de Dios porque Él está en control. Eso no se escapó de los planes de Dios. Eso no se escapó de la mente de Dios. Hijo, esos drones, no los preví. No, ya se va a desatar a ver cómo muevo mis piezas de guerra. No, mis hermanos, Él está en su trono. Él gobierna, todo Él está en su trono, Él está en control. Nada se le escapa de su mano y por eso es reconfortante su soberanía. Sigue diciendo Spurgeon,
Para ellos no debería haber nada por lo que luchar más celosamente que la doctrina del señorío de Dios sobre toda la creación. El reino de Dios sobre todas las cosas de sus manos y su derecho a sentarse en su trono. Por otro lado, no hay doctrina más odiada por la persona inconversa, ni verdad que haya sido más maltratada que la grande y maravillosa pero real doctrina de la soberanía del infinito Jehová. Los hombres permitirán que Dios esté en todas partes, menos en su trono. Le permitirán formar mundos y hacer estrellas, dispensar favores, conceder dones, sostener la tierra y soportar los pilares de la misma, iluminar las luces del cielo y gobernar las incesantes olas del océano. Pero cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas rechinan los dientes. No, Dios es creador. ¿Crees en Dios? Sí, creo en Dios. Él creó todo, Él creó el humano, Él me sostiene, Él me da vida, Él me da lo que tengo. Pero, oye, Dios te dice que obedezcas. Ah, no, ahí sí no. Oye, Dios te dice que lo que tienes es por Él. Ah, no, eso yo lo logré con el sudor de mi frente. Cuando él sube a su trono y Él está en su trono, las criaturas, aquel inconverso, aquel rechina los dientes y dice, no, yo lo hice por mí. Yo lo hice por mí. El pecado del Edén, serás como Dios. Quieres ser como Dios. Es el pecado del ser humano, querer ser como Dios. Pero nosotros proclamamos al Dios de la Biblia, un Dios entronizado, y su derecho a hacer su propia voluntad con lo que le pertenece, a disponer de sus criaturas como a Él le place. Entonces se nos maldice y los hombres hacen oídos sordos a lo que les decimos, ya que no aman a un Dios que está sentado en su trono. Pero es a Dios en su trono que nosotros queremos predicar, es en Dios en su trono en quien nosotros confiamos. Amén. Y no lo digo yo, y tampoco, bueno, lo dijo Spurgeon, pero él lo dijo basado en la palabra de Dios. Romanos 9, 19 al 23. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Aquí había un contrario imaginario con el que Pablo estaba hablando. Y dice, bueno, Él tiene misericordia del que tenga misericordia. Y entonces, ¿por qué? Pues si Él controla todo, pues como ¿por qué me echa la culpa? ¿Por qué inculpa? Pues, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad más antes? Oh hombre, ¿quién eres tú? Más antes, oh hombre. No, oh Dios, no, Diosito, no, oh Cristo entronizado, tú hombre que te sientes Dios. No, tú, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Acaso dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? O sea, si Dios quiere hacer lo que Él quiere con lo que Él hizo, ¿quiénes somos nosotros, hombres, para altercar con Él? Esto es lo que queremos enseñar, predicar al Dios de la Biblia, mis hermanos. Podemos darnos cuenta de que las múltiples páginas de la Escritura hablan de un Dios soberano. ¿Qué hacemos como seres humanos? No nos gusta ese Dios, es imposible. El Salmo 115, el salmista decía, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que Él quiso Él ha hecho, y todo lo que quiera hacer lo hará, mis hermanos. Dios no cambia, Él es inmutable. ¿Y cuál debe de ser? Ya tenemos esto, ya tenemos este panorama, pero ¿cuál debe ser nuestra actitud ahora ante la soberanía de Dios? No hemos sido llamados, mis hermanos, a comprender al Dios soberano en su totalidad. Hemos ya hablado que Dios en su palabra se ha revelado a nosotros conforme a lo que Él quiso revelar. Pero hay cosas que Él no ha revelado, y el problema es que el ser humano quiere entender lo que Él no ha revelado más que lo que Él sí ha revelado. El ser humano se preocupa más por entender lo que Dios no reveló que por lo que sí reveló. Eso es extraño. Eso verdaderamente es extraño. Pero así somos como seres humanos. Queremos entender lo no revelado, pero lo revelado, eso ni me lo menciones, ni me lo digas. No.
tenemos que entender lo revelado por Dios, de quién es Él. Entonces, una de las primeras cosas que debemos de hacer ante la soberanía de Dios es entender lo que Él nos ha dicho de Él mismo en su palabra. Y no hemos sido llamados a comprender al soberano, hemos sido llamados a reconocerlo y descansar en Él. ¿En quién más? Hablamos con anterioridad, mis hermanos, de ese límite que no podemos sobrepasar. Dios mismo no le dio explicaciones a Job. Job quiso entender y comprender las situaciones y circunstancias que él estaba viviendo, pero lo que llevó a Job a entender no fueron las respuestas a sus preguntas. Lo que llevó a Job a entender fue conocer a su Dios soberano por sobre todas las cosas. Él no tenía la menor idea si iba a ser restituido a lo que le había sido quitado. Él no tenía la menor idea si él iba a morir de esa manera. No tenía la menor idea cuál era el plan de Dios, pero él entendió la soberanía de Dios. Job 16, 12 al 13. Próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó, y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó, mi hiel derramó por tierra. Job, nublado de vista, habla estas palabras y dice de Dios, Él me despedazó por completo. Y en otro punto Job mencionó, mejor ni hubiera nacido. Job tenía un conocimiento de Dios que lo llevó a decir a Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, pero justo después de eso dijo, mejor no hubiera nacido. Job tenía cierto conocimiento de Dios, pero aún le faltaba conocer más a Dios, que posteriormente le llevó a decir cosas como esta en 4 al 3. He aquí yo soy vil. ¿Qué te responderé? Primero cegado porque pues es que ¿yo qué hice, Dios? Ayúdame a entender, si yo soy justo, ayúdame a entender por qué me cayó toda esta calamidad. Me rodearon mis flecheros, partiste mis riñones, no perdonaste, mi hiel se derramó por tierra. Y cuando Dios ahora lleva a Job a decirle, Job, a ver, hay muchas preguntas, ahora tú déjame hablar. ¿Ya hablaste? Ahora déjame tú hablar. ¿Tú entiendes mi sabiduría? ¿Tú entiendes por qué yo hago las cosas? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el mundo, las estrellas, el mar? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse límite al mar? ¿Tú entiendes por qué el mar no llega a ese límite? O sea, ¿tú entiendes por qué en un momento la arena está seca y en un paso la arena está mojada? ¿Sabes quién puso ese límite? ¿Sí lo comprendes? ¿Tú comprendes por qué el ave hace esto? ¿Tú comprendes por qué? O sea, totalmente y completamente nada de lo que Job preguntó, pero que llevó a entender a Job es que ¿quién soy yo para entender al sabio, poderoso Dios que está en control de todo, en el cual yo estoy en su mano? ¿Quién soy yo? Y que lo llevó a decir, aquí yo soy vil. ¿Qué te responderé? ¿Qué quieres que te diga? Hubiera sido demasiado egocéntrico de Job responder algo. Sí, Señor, sí, yo sé, pero ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? No, mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Tú eres soberano, Dios. Tú eres soberano, Dios. No entiendo, no comprendo, pero es que tú estás en tu trono. Tú ves desde el cielo todas las piezas. Yo aquí no tengo forma de verlas. Tú tienes tu plan perfecto. 42, 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Ahora sí, lo que voy a hablar va a ser, no va a ser para reclamarte, no va a ser para decirte por qué. Si algo voy a hablar va a ser para que tú me enseñes, para que tú me instruyas. Si algo voy a hablar va a ser para que tú me muestres quién tú eres, que no quiero conocer otra cosa más que tú. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Al igual que Nabucodonosor,
Job entendió esto y fue restaurado. Ambas historias diferentes. Job, un hombre justo; Nabucodonosor, un hombre egocéntrico, orgulloso. Pero el mismo remedio para cualquier cosa de estas. El mismo remedio. Y es por eso que debemos de entender que Dios es soberano, Él está en su trono, y solo podemos decir, como nuestra cita base dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todos, todo procede de ti, tú dominas, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Solo eso, nada más, nada más. ¿Qué produce el poder entender, o cómo debemos, seguimos hablando de cómo actuar ante la soberanía de Dios? Uno de los puntos es con un temor santo. Un temor santo. El motivo principal del desprecio hacia Dios, de solo necesitarlo cuando el hombre lo necesita, un hombre orgulloso, egocéntrico, que solamente quiere respuestas cuando se encuentra que ya no puede lograr ciertas cosas. Esto está en mi control, y a veces hasta oramos así: Señor, me acerco a ti y ya, pues ya ponemos esto en tus manos. Es que siempre ha estado en sus manos, y nosotros oramos, nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer y ahora está en sus manos. No siempre ha estado en sus manos, y no estoy diciendo que no tengamos que hacer cosas, pero no las hacemos con ese sentido. No las hacemos y no actuamos con, bueno, aquí está, esto es lo que yo tengo que realizar, y ya a partir de aquí ya Dios hará. No con un sentido de yo ya hice lo que tuve y ahora a ti te dejo lo demás. No, Él siempre ha estado en control, Él es soberano, Él es soberano. Entonces, Romanos 3:18 dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y es que este es el problema. Aún en las iglesias cristianas y en los que profesan ser el pueblo de Dios, ¿por qué la autoridad de las Escrituras está siendo tristemente despreciada? Por esta razón. Porque hay poca sujeción a la palabra de Dios, y sus preceptos son tan poco apreciados y olvidados en un rincón. ¿Por qué? Porque el temor reverente a Dios se ha dejado a un lado. Decía Pablo a los romanos: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese temor reverente a Dios se ha perdido por completo. ¿Por qué? Una vez más, por yo querer ser el centro, por yo querer ser el que he logrado, el que he movido las cosas para alcanzar y lograr esto. No ha sido Dios. Por ese temor reverente tenemos terribles cosas en el día de hoy y herejías dentro de las iglesias, porque se ha perdido ese temor reverente. Proverbios 1:17: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No podemos obtener, queremos ser sabios como iglesia, queremos ser sabios como personas. Teme a Jehová. Teme a Jehová. Oramos y mencionamos cómo Santiago dice, pedir por sabiduría, porque Él la da abundantemente y sin reproche. Y oramos y decimos: pedimos por muchas cosas, pero por sabiduría no. Bueno, probablemente ahora decimos: hermano, yo he pedido por sabiduría. Oh sí, pero ¿temes a Jehová? ¿Temes a Él? Porque también hay otros principios que deben de cumplirse para llegar a ser sabio. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Se creen sabios en su propia opinión. No está mal que oremos por sabiduría, lo hemos dicho, hemos visto en la palabra de Dios cómo Santiago menciona esto, pero oremos también por temor a Jehová. Oremos también por la dirección de Él, por ese temor reverente, por esa adoración a Él, reverente, en reconocer quién es Él, quién es nuestro Dios soberano, sentado en su trono. Dichosos los que han sido atemorizados por una visión de la majestad de Dios. Es esa contemplación de Dios. Por eso el título de esta serie de mensajes: Contemplando a Dios. Mirar su magnificencia, mirar lo grande que Él es, mirar lo maravilloso que Él es, y actuar con base en eso. Su perfecta justicia, su poder irresistible, su amor, su misericordia, su ira santa.
Los inconversos deben tener ese temor a Dios, de que su condenación es eterna, y si siguen en esos caminos irán a esa condenación eterna. Pero los creyentes debemos recordar que somos exhortados a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. No estoy diciendo que nuestra salvación se mantenga por obras, no. Pero si Él nos ha rescatado, ahora podemos ocuparnos. Ahora podemos mirar que no es cualquier cosa, que no es un juego, y debemos de ocuparnos en ese sentido, porque Él produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. No es tenerle miedo, es temer al Señor, es llevar una vida de reverencia y obediencia delante de Él por quien Él es, reconociendo esa soberanía, reconociendo esa gloria y esa honra que Él merece. No es tenerle miedo. Bueno, los que están sin Cristo sí es un temor, deberían de tener un temor de que sus almas irán al infierno si no vienen a Él en arrepentimiento y fe. Es una acción de amor por Él, no de servicio, de deber, sino un servicio de amor por Él. Es que debo hacer esto, es que tengo que cumplir, es que lo hago por esto, por el otro, lo hago para ganar un favor de Dios. No, mis hermanos, si tenemos un favor no es por lo que nosotros hayamos hecho, es por el favor de Cristo en nosotros. Entonces no nos referimos a un miedo en ese sentido, sino que aquel que está en Cristo es ese temor reverente que nos hace no pecar, que nos hace no querer fallarle a aquel que derramó su sangre en esa cruz por nosotros. Y si llegásemos a pecar, su gracia es mayor. Su gracia es mayor y puede perdonar nuestros pecados. Otra de las actitudes que tenemos que tener ante la soberanía de Dios, además de un temor santo, es la dependencia de Dios en obediencia. La visión y el reconocimiento de la majestad de Dios nos estimula a la dependencia en Dios y a obedecerle. El reconocer su majestad, el reconocer su soberanía debe de producir en mí y estimularme a obedecerle. ¿Por qué? Porque Él está en su trono, porque Él es santo, porque Él merece toda la gloria, toda la honra, y en su misericordia me rescató a mí que no lo merecía. De manera que eso debe de estimularme a mí en obedecerle a Dios. Dice un escritor: he aquí el antídoto divino para el mal innato de nuestros corazones, la dependencia en Él. El encontrar que que mirar a ese Dios soberano, majestuoso, poderoso, el cual tiene en control todas las cosas, yo puedo obedecerle a Él por quien Él es. La naturaleza pecadora del ser humano envanecido con su egoísmo, el único importante es Él, su propia grandeza, su autosuficiencia, pero el remedio de eso es contemplar a Dios, al Todopoderoso, a aquel que dependen de todas las cosas, de todo lo que yo tengo depende de Él, que sin Él nada soy, que separados de Él nada tenemos, que si Él dijera hasta aquí llegaste, hasta ahí llegué y no hay más, no hay forma de yo poder continuar. Qué osados son aquellos que dicen, pues yo puedo morirme cuando quiera y vivir cuando yo quiera. ¿Sí han visto esos? No sé si son magos, no sé qué sean. Pues yo aquí, miren, hacen espectáculo de eso y aquí me pierdo la vida y revivo. No, mis hermanos, eso es terrible. Ellos no tienen control sobre esas cosas, solo Dios. Ese es el remedio de contemplar a Dios. No podéis servir a Dios, a dos señores. La irreverencia engendra desobediencia, todo lo contrario. La reverencia engendra obediencia, la irreverencia engendra desobediencia. La irreverencia, por ejemplo, tenemos la irreverencia de Faraón. Mira las palabras de Faraón en Éxodo 5:2. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Moisés le decía, deja ir al pueblo de Israel porque Dios lo está mandando. Y él respondía, a ver, ¿quién? Perdón, ¿quién es Jehová? Como que con qué autoridad Él viene a mí, rey, y quiere controlar mi reino y decirme lo que tengo que hacer. ¿Quién es Él para que deje de ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Uf. Y conocemos la historia. Faraón ignoraba la majestad y la grandeza de aquel que estaba en el trono. Él solo consideraba su grandeza, su poder
y nadie le iba a decir qué hacer. Bueno, fue obligado terriblemente. Por el contrario, la reverencia, el temor a Dios produce esa obediencia y el reconocimiento de que le necesitamos, de que le necesitamos. ¿Qué otra actitud podemos tener ante la soberanía de Dios? Aparte de un temor santo, de una dependencia de Dios, de Él en obediencia, ¿qué otra cosa? Resignación. Resignación. El mundo, el ser humano, de igual manera por su orgullo, por su egocentrismo, resignarse es de un perdedor. Resignarse no es la opción. Eso es para perdedores, eso es para gente que no quiere salir adelante, eso es para... pero delante de Dios eso no es así. Delante del Dios Todopoderoso la resignación tiene otro punto de vista. El reconocimiento de la soberanía de Dios nos lleva a la resignación, excluyendo nuestra capacidad de hacer las cosas. Nos lleva a una resignación de decirle: Dios, tú estás en control, ¿qué puedo hacer yo? ¿De qué manera puedo yo mover ciertas cosas o ciertas estrategias para lograr un trabajo, para lograr, repito, esto no quiere decir que no tengamos que hacer lo que nos corresponde, yo no estoy diciendo eso, pero es que no está en nuestras manos. No está en nuestras manos el que la soberanía de Dios diga hasta aquí, o esto sí, o esto no. Eso está en manos de Dios. Y tenemos que resignarnos a su perfecta voluntad, a su soberanía, a quien Él es. Es natural quejarnos cuando nos vemos privados de aquellas cosas en las que habíamos puesto nuestros corazones. Porque si nosotros ponemos nuestros corazones en mis capacidades, en lo que yo pueda hacer, en lo que yo pueda lograr, es ahí donde cuando ya no funciona, nuestros corazones se frustran. Nuestros corazones cambian y nuestros corazones lamentablemente se van directamente hacia el Dios soberano. ¿Qué pasó, Dios? Pues si yo he puesto mi confianza en ti, no, la has puesto en ti mismo. La has puesto en tus capacidades. De manera que aún los que tienen la seguridad de tener en sus manos su vida por sus riquezas, no se dan cuenta que llegará el día en que aún deben aceptar que esas cosas no les da el control. Aquellas personas que tienen la capacidad de decir: no, pues el mejor médico, el mejor esto, el mejor hospital, los mejores estudios, lo mejor de lo mejor, igualmente mueren que el que no tenía todas esas cosas, porque no depende de su riqueza, no depende de su poder. Pero aquel que por gracia ha reconocido la soberanía de Dios, ese interior cambia, ese interior de yo puedo, de yo, ahora se somete a Dios, se somete a Cristo, y podemos renunciar a nuestro yo, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Resignación no es perder. Es reconocer a un Dios en control, soberano, sabio, que sus caminos son perfectos. Dice su palabra: mis caminos no son como los tuyos, mis pensamientos no son como los tuyos, porque los tuyos son más altos. ¿Recuerdan la supremacía? Más alto, lo máximo, lo mayor. Así son sus pensamientos también, igual que Él, supremo, porque es su naturaleza. De manera que resignación no es perder, es reconocer a Dios simplemente. Oh, hermano, ¿qué va a pasar con todo esto, con la guerra? ¿Qué va a suceder con este tipo de cosas que estamos viendo en el mundo, con la delincuencia? Hermano, Dios está en su trono. Resignación, o sí tenemos que orar, o sí tenemos que pedirle a Él, pero es que Él está en control y confiar en Él. No es una resignación de, pues ya que, es una resignación de confío en ti. Confío en tus caminos, confío en tu voluntad, confío en que tú estás en control. ¿Qué va a pasar? Yo no sé. En el camino tal vez pues las cosas no marchen como yo pensaba, como yo quería. Yo deseo esto, claro que sí, yo anhelo esto, pero es que, Señor, tú estás en tu trono y tu voluntad de lo que hagas y resulte de todo esto, oh Dios, tus caminos son más altos que los míos, tus pensamientos son más altos que los míos. Dejemos esas luchas internas, mis hermanos. La mente carnal permanece en el creyente hasta el fin de su peregrinaje por la tierra y luchamos con esto.
Sí, luchamos con esto, mis hermanos. Nuestro hermano nos platicaba esta historia. Hubo tristeza en el pueblo, hubo tristeza en David donde ya ni las fuerzas les alcanzaban para llorar. Es cierto, nuestra mente, nuestro corazón se aflige, claro que sí, pero en Él tenemos ese socorro. Hebreos 4:16, en Él, en ese trono de la gracia alcanzamos misericordia y hallamos gracia para el oportuno socorro. Cuando nos sentimos así, ¿qué hizo David? Fue con Dios, fue a buscar a Dios, se refugió y se fortaleció en Dios. Con este versículo que nuestro hermano ejemplificó en esta mañana, en esta tarde. Se fortaleció en Dios. ¿Es malo entristecerse? No. ¿Es malo llorar? No. Pero es obligado fortalecerse en Dios. Es obligado fortalecerse en Dios, venir a Él, porque Él es el único el que nos va a fortalecer, Él es el único el que nos va a dar paz en medio de la tribulación, Él es el único el que nos va a sacar de esa tristeza en medio de las dificultades. No es una opción. Encontramos gente entristeciéndose, encontramos al mismo Pablo preocupándose, encontramos al mismo Pablo externando: perdimos todas, cuando estaban en el naufragio, perdimos todas las esperanzas siquiera de vivir. Pablo, o sea, ¿es malo preocuparse? ¿Es malo perder todas las esperanzas? No, pero es obligado fortalecerse en el Señor para levantarse de ahí. Y además porque Dios lo hace, porque Dios nos fortalece para levantarnos de ahí. Eso es obligado. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer en respuesta a la soberanía de Dios? Tenemos que reconocerla, aceptarla con agradecimiento y gozo. Cuando el corazón capta que la resignación no es un ya que, sino un confiar en los caminos perfectos de Dios, eso produce gozo, eso produce agradecimiento. Cuando esa resignación no es un pues ya que, pues, ¿a dónde más iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. No. Es que ¿a dónde más iré? Es que yo no puedo más. Es que yo tal vez he luchado en mis propias fuerzas, pero es que ¿a quién más iré, Señor? Solo puedo confiar en ti, que estás en control de todo. Bueno, eso produce gozo, eso produce paz y puede producir agradecimiento. Por eso la palabra de Dios nos dice en múltiples versos, dando siempre gracias, Efesios 5:20, por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tesalonicenses, primera carta 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Santiago 1:2 y 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando todo esté bien. Y cuando las cosas vayan mal, bueno, pues ahí te puedes entristecer. No, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, sabiendo que en esa prueba que tú estás pasando, en esa dificultad, Dios te está formando cada vez más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dios está formando el carácter de Cristo en ti. Por eso yo puedo gozarme, porque no hay un propósito mayor que yo quiera, que yo anhele, que yo desee. ¿Cuál es mi propósito mayor que yo quiero y que yo deseo estar bien? No, nuestro propósito mayor es ser como Cristo. Y si a través de esa prueba Él me está formando a ser más como Cristo, gloria a Dios. A veces nos preguntamos y nos decimos, es que no entendemos qué propósito tiene esta prueba. Y es cierto, no conocemos el panorama completo de la situación o la dificultad que estamos viviendo y el propósito o los múltiples propósitos que eso tiene. Es cierto, no los conocemos, pero sí conocemos uno, que es ser formados a la imagen de Cristo. Con eso basta. No necesitamos conocer otro propósito, no necesitamos saber otro propósito. Si el propósito principal que sabemos es que a través de esa dificultad Él nos está formando cada vez más a la estatura del varón, para llegar a la estatura del varón perfecto, oh gloria a Dios, haz lo que quieras conmigo. Jesús es suficiente, acabamos de cantar. En este punto es donde se pone a prueba el verdadero estado de nuestras almas, en el gozo, en la paciencia. Cuando las cosas van según nuestros deseos y planes, hay motivos de sobra para estar agradecidos y gozosos. Pero ¿qué sucede cuando las adversidades llegan? Hay gozo, hay
nos hundimos en la tristeza. Acabamos de decir, está bien entristecerse, está bien llorar, pero nos quedamos ahí porque se nos vino el mundo encima, porque mis planes, porque mis objetivos se vieron frustrados. No, mis hermanos, ¿qué sucede con el gozo? ¿Qué sucede con el agradecimiento? Cuando todo sale bien solemos decir gracias. Gracias, decía nuestro hermano, pues yo manejo y accidentes y sabemos lo que pasa, ¿no? En nuestro entorno diario un accidente y decimos gracias a Dios, Él me libró, Él me guardó. ¿Y qué si no? Él me sanó, Él me levantó, ¿y qué si no? Dios se bajó de su trono, Dios cambió de parecer. No, mis hermanos, Él sigue en su trono, y porque sigue en su trono podemos confiar en Él, de saber que Él está en control, de saber que, mis hermanos, seguimos corriendo la carrera, nuestra mirada está puesta en Él, de que sabemos, mis hermanos, como decía Pablo a los filipenses, tu ciudadanía no está aquí en la tierra. En escuela dominical estamos hablando de cómo la iglesia es esa embajada aquí en la tierra del reino de Dios. Mis hermanos, no nos acomodemos en este mundo. Este no es nuestro hogar, este no es nuestra casa. Esta vida no es lo que es efímero en este mundo, lo que es efímero en esta vida no es lo que nosotros perseguimos. Dice de estos hombres de fe, hablando en Hebreos 11, ellos tenían una patria, pero ellos habían dado cuenta que no tenía nada que ver aquí en esta tierra, sino que ellos miraron esa patria celestial que ellos tenían, y que no alcanzaron a ver la promesa de Cristo Jesús, pero ellos tenían puesta la mirada en Cristo. ¿Se han dado cuenta de lo que dice de Moisés? Él prefirió ser azotado, golpeado, padecer con los de Israel, porque él tenía la mirada puesta en Cristo. Él tenía la mirada puesta tenía la mirada puesta en el galardón, y él prefirió tener los padecimientos de Cristo. ¿Cuál Cristo que Moisés conocía? Moisés no conoció a Cristo, pero él sabía de la promesa que habría de venir, y en eso confió él. Lo vieron de lejos, dice. Ese regalo celestial que les fue prometido a ellos, ellos lo recibieron también. La fe descansa en la palabra segura del Dios vivo, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pablo, a pesar de su tremenda aflicción, podía decir: regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Esto lo escribió en la cárcel, esto lo escribió en aflicción, no lo escribió todo bien. De hecho, en la carta a los filipenses, cuando escribe esto en la cárcel, no tenemos un Pablo que se está autocompadeciendo de: hermanos, pues estoy aquí en la cárcel. No, él se preocupa por los otros, él se preocupa por los demás. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Yo ya quisiera estar en el cielo, pero por causa de ustedes es mejor que yo permanezca. ¿Por qué? Porque estoy preocupado por ustedes. Regocijaos en el Señor. Yo sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gócense, alégrense. Algunos están predicando por pretexto, pero sea por pretexto, sea por lo que sea, el nombre de Cristo es predicado. Este era Pablo en su aflicción. El problema, mis hermanos, radica cuando nosotros a veces repetimos, no está mal, mis hermanos, y no podemos evitar que exista entre nosotros preguntas o comentarios. Señor, no entiendo, no comprendo. Pero, mis hermanos, el problema radica en que no comprendemos qué somos nosotros, quiénes somos nosotros y quién es Él. ¿Quién es Él para poder contemplarlo y para poder mirar su misericordia aún en medio de la tribulación? El problema radica en tener en nuestro entendimiento que el Dios con D minúscula que tenemos es un Dios que no es poderoso para sacarnos, que no es poderoso para darnos esas riquezas en gloria que Él ha prometido. No, Él lo prometió y Él lo va a hacer, mis hermanos. Es ese Dios que prometió vida eterna y que Él cumple su promesa.
y que nosotros podemos descansar en Él. El problema radica en amar más este mundo que el venidero. Ese es uno de los problemas que radica en nuestra vida. Amamos más este mundo que el venidero. Mis hermanos, el problema radica en no comprender este verso de Primera de Pedro, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Cuál fue el ejemplo de Cristo? Es que Dios nos pide cosas que son muy difíciles. Miremos la cruz. Miremos la cruz del Calvario. Basamos este verso en decir sus pisadas para servir, para amar, para predicar, para obedecer, para orar. Pero miremos el contexto en el que Pedro dice este verso, dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas. Si bien es cierto, lo dice en el ejemplo de la cuestión de la autoridad, de someterse a las autoridades, cierto, lo menciona en este contexto, pero miremos por qué nosotros podemos hacer eso y por qué podemos hacer muchas otras cosas, porque recordemos que Primera de Pedro fue escrita en un tiempo difícil para el pueblo de Israel de persecución. No os sorprendáis del fuego de prueba como si alguna cosa os extraña os hubiese acontecido. Entonces en este contexto se da Primera de Pedro. Y Pedro dice en 2, 21 al 24 en su primera carta, pues para esto fuisteis llamados. ¿Por qué? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Oh sí, debemos ser ejemplo para seguir sus pisadas en amor, en servicio, en obediencia, claro que sí, pero aún también en los padecimientos, aún también en las dificultades, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Cristo nos dejó ejemplo aún en medio de los padecimientos más terribles. ¿Por qué nosotros no podemos tener esa fortaleza de parte de Dios, de nuestro Padre, en medio de las dificultades? La tenemos, pero es que nosotros queremos reposar en otras cosas. Nuestra actitud ante la soberanía de Dios es decirle: Dios, aquí estoy. Yo no sé qué tu plan tengas, yo no sé que vaya a salir de todo eso, pero Dios, somos más que vencedores en ti, por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Porque ni la vida, yo creo que se han dado cuenta que este es uno de mis favoritos, porque ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Somos en Él más que vencedores, punto. Somos en Él más que vencedores. En Él somos más que vencedores y en Él estamos completos. Él está en su trono. Que la guerra viene, que la persecución viene, que todo esto viene. Hagamos lo que tenemos que hacer, claro que sí. Pero mis hermanos, si nos toca, más pronto volamos al cielo y estamos en la presencia de Dios, dándole gloria, dándole honra, donde toda lágrima será enjugada, donde no habrá más dolor. Oh, mis hermanos, es el anhelo de nuestra vida, mis hermanos. A veces mencionamos esto: ven pronto, Señor Jesús. No, pero pues, que todavía me falta, ¿no? Ver a mis hijos crecer, ver este negocio, pues como que tengo que cerrarlo, porque si no, mi familia se quedaría, ¿no? Señor, nada más espérame tantito para, pues si me quieres llevar, pues ya que este negocio esté completo para mi familia, ¿no? Para cuidarlos. O que no, Dios es poderoso para cuidarlos, para darles, para proveerles. Mis hermanos, ven las ideas que tenemos. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Gloria a Dios, sí, Señor, por favor, ven pronto. Ya está muy terrible la cosa, pero permanezcamos firmes mientras Dios nos permite estar aquí. Permanezcamos firmes en Él, confiando en Él, porque Él sigue en su trono. Él no se ha bajado del trono, mis hermanos. La historia del mundo, la historia de todas estas cosas terribles que estamos viendo, tienen que pasar. Pedro decía: a ver, acabamos de mencionar eso, a ver, ¿por qué se ponen como si algo extraño estuviera pasando? Como si algo extraño estuviera aconteciendo. ¿Por qué?
en una persecución donde era fiera. La persecución de los cristianos en esa época de Pedro era fiera la persecución. Y de hecho vamos a hablar, la siguiente serie sobre la primera carta de Pedro. Entonces vamos a hablar sobre esto, pero Pedro les decía, ¿por qué se sorprenden? Mis hermanos, todo esto ha de pasar. Tenemos la palabra de Dios que dijo que iba a pasar. Y también tenemos la palabra de Dios, cuál es el desenlace de todo esto, donde Cristo sale victorioso y usted y yo salimos victoriosos en Él. Ese es el desenlace. ¿Qué pasa en el transcurso? Que pase lo que tenga que pasar, salimos victoriosos por Cristo Jesús en la eternidad. Ciertamente Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, pero el problema radica en no mirar a Cristo como aquel que padeció más que cualquiera que haya existido y que existirá, para seguir sus pisadas, para ser ejemplo. Y las últimas dos cosas que podemos nosotros aplicar en cómo actuar ante la soberanía de Dios: descansar en el Dios soberano. Podemos descansar en la soberanía de Él. Primera de Pedro 1:7-9, para que sometida a prueba vuestra fe, no para que todo salga bien, para que todo salga como tú planeabas, no, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? La salvación de nuestras almas. ¿Y cuál es esa salvación de nuestras almas? Pedro lo dice arriba en 3-4: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cuál esperanza viva? ¿Este mundo? ¿Esto terrenal? ¿Esto efímero? No, para una herencia que no se corrompe, que no se contamina, que no se marchita, reservada en los cielos para ti que estás en Cristo, para mí que estamos en Cristo. No estás en Cristo, teme. No estás en Cristo, ven a Él en arrepentimiento y fe, porque no hay mayor descanso que estar en Él. No hay mayor reposo. Él es nuestro reposo. Nuestro reposo en todos los sentidos, pero nuestro reposo es por sobre todas las cosas de la ira que está sobre nosotros. Dice la palabra de Dios, la ira de aquel que está sin Cristo. Dice la palabra de Dios que la ira está sobre aquel que está sin Él. La ira de Dios permanece sobre esas personas. La ira de Dios permanece sobre el que ha querido hacerse sabio en su propia opinión. La ira de Dios está sobre él. Teme a Dios, porque si el día de hoy tú mueres, si el día de hoy Dios te llama a su presencia, con todas estas cosas que dijimos, asaltos, una bala perdida, todo esto, si Dios te llama a su presencia, no tenemos la vida comprada, estará la ira de Dios sobre ti eternamente en el infierno. Ven a Cristo, mira tu pecado. Mira que necesitas arrepentirte de Él y que solamente en Él encuentras salvación, porque Él cargó el pecado de todos nosotros en la cruz del Calvario para darte salvación y vida eterna. Ven a Él, no hay otro camino, no son tus fuerzas, no es tu capacidad, es Él que hizo la obra, es Él que cargó toda nuestra culpabilidad y pagó el castigo que nosotros merecíamos. Esa es misericordia para podernos reconciliar con Él, para que esa ira que permanecía sobre nosotros o permanece sobre los que están sin Él sea quitada, no por lo bueno que nosotros podamos ser, sino por la obra de Cristo Jesús. Ven a Cristo para que esta herencia seas acreedor de esta herencia que no se contamina, que no se marchita, que no se corrompe. Esa es la herencia para nosotros. Podemos encontrar descanso en el Dios soberano y podemos hallar, y nuestra reacción ante eso es adoración. Otra de las reacciones ante la soberanía de Dios es adorarle.
adorarle. La soberanía no es soberanía de un tirano, sino la voluntad santa puesta en acción por aquel que es infinitamente sabio, justo y bueno. Aquel sabio, aquel justo, la justicia que tú y yo merecíamos era el castigo eterno y haber sido destruidos en el instante en que pecamos y fallamos a Dios. Pero su justicia le llevó a enviar a su Hijo Jesucristo para que fuésemos justificados en Él. ¿Quién hace eso? Solo nuestro Dios, misericordioso, sabio, justo, bueno. Puesto que Dios es infinitamente sabio, no puede errar. Puesto que es infinitamente justo, no comete injusticia. Puesto que es infinitamente santo, todo lo que Él hace lo es santo, perfecto. La maravillosa esencia de esta verdad, mis hermanos, nos debe de llevar a una adoración suprema a Él. Nos debe de llevar a un reconocimiento excelso de quién es Él, a contemplarlo a Él en su hermosura y a decirle: Dios, si yo estoy aquí es por ti, y si yo estoy aquí por ti, déjame adorarte, déjame exaltarte, déjame decirte gloria a ti, déjame decirte amén a tu palabra, déjame decirte tú eres santo, a ti te honro, a ti te adoro, a ti te glorifico, caer rendido ante ti de rodillas para darte a ti todo el honor y todo el reconocimiento por lo que tú eres, por lo que tú has hecho por mí, vil, que somos considerados como nada. Tú diste a tu Hijo por mí, por amor a mí, no por lo especial que yo fuera, sino simplemente por tu misericordia, y has tenido a bien mirarme para darme esa salvación, para extenderme tu misericordia. ¿Cómo yo no he de alabarte? ¿Cómo no yo he de servirte? ¿Cómo no yo he de formar parte de este cuerpo y hacer tu voluntad y hacer lo que tú quieres y honrarte y glorificarte a ti? Aquel a quien hemos de adorar aquí en esta tierra, con los ojos puestos en esa adoración, tiene que ser por los siglos de los siglos, y será por los siglos de los siglos, mis hermanos. Póngase de pie y vamos a orar a Dios. Ven a Cristo, ven ante ese soberano Dios que ha de rescatarte, que ha de librarte de esa ira venidera. Y si estamos en Cristo, simplemente contemplemos a ese Dios soberano, glorioso, maravilloso, que nos ha dado esa salvación eterna y que en Él somos más que vencedores. Amado Dios y Padre Celestial, oh gracias Dios. Gracias Padre por Cristo Jesús, por la salvación tan extraordinaria que ha abierto nuestros ojos a tu verdad y a mirar quién eres tú. Un faraón enorgullecido, egocéntrico, decía: ¿quién es Jehová? Oh Señor, nosotros estábamos ahí. ¿Quién es Dios? Yo he logrado esto, mis capacidades, todo lo que yo he hecho. Miren, Faraón se sentía el dueño, el rey, soberano, sublime. Pero Dios, es que no hay nadie más sublime y sobre todas las cosas soberano como tú. Pero nosotros estábamos negados a mirar eso. Estábamos cegados como Faraón, y tú tuviste misericordia de nosotros, oh Dios. Tú tuviste misericordia de nuestra vida, de nosotros, Padre. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no exaltarte? ¿Cómo no venir a ti, Señor, para darte la honra, la gloria y el poder? Oh Dios, es cierto, nuestro alrededor no parece y no mejorará la situación, Dios. Veremos cosas peores, veremos cosas terribles aún más, Señor, pero Dios, tú estás sentado sobre tu trono y al final, oh Padre, tú ganas. Tú tienes la victoria en todo esto, Dios, y nosotros contigo, por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Gracias por rescatarnos, gracias por salvarnos, gracias por darnos vida eterna, porque si no hubiese sido así, nosotros seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Oh Dios, gracias. Ayúdanos a adorarte a ti como tú lo mereces. Te exaltamos y te adoramos. Aquellos que están sin ti, que puedan urgentemente venir a ti.
que la ira de Dios que permanece sobre ellos pueda ser quitada por la obra de Cristo Jesús en la cruz, que ellos puedan venir en ese arrepentimiento y fe a ti, reconociendo la necesidad que tienen de ti, oh Dios, te lo pedimos. Gracias, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Amén.